Buenas noches, soy Parcivicha Salvatierra, esto es Libertad Bajo Palabra, siempre en Radio Miraflores Televisión. Vamos a conversar sobre política hoy exclusivamente. Mañana retomamos algún asunto cultural. Nos acompaña en este primer bloque Iván Arenas, un conocido politólogo, columnista, así que le damos la bienvenida. Iván, adelante. Percy, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando en esta noche. Muchas gracias. Bien, como conversábamos hace instantes, ¿no?, con Jorge Ceballos, que es el productor de Radio Miraflores Televisión, ¿qué cosa está pasando con los candidatos que hasta esta etapa no han realizado ningún avance respecto de sus proposiciones originales e inclusive se están entrampando cada vez más? El caso de Castillo, que sale con unas declaraciones bastante cuestionables, que si uno lo quiere ver con humor, como que le quita peso a las críticas que se decía que era demasiado estatista. Ahora más bien él quiere desaparecer varios estamentos estatales, ¿no? ¿Cuál es tu percepción para iniciar esta conversación, Iván? Percy, también eso puede verse de otra manera, evidentemente, porque en efecto lo que está planteando el señor Castillo uno lo puede ver y puede decir, oye, bien, lo que tú no quieres es esa especie de lo que se llama balance de poderes, ¿no? Lo que no quieres balance de poderes también se puede decir por ese lado. Es decir, la interpretación puede venir de Por cualquier supuesto lado. que sí. Lo que sí es evidente y lo que has dicho tú y lo que dice además el productor, nuestro amigo Ceballos, es que evidentemente lo que pasa está sucediendo en la arena política entre ambos candidatos es que no existe en este momento, más allá de las posiciones que con las que entraron a primera vuelta, no existe alguna idea innovadora más allá que las ideas que hemos escuchado. En el caso del señor Castillo es sorprendente. El señor Castillo se encuentra de alguna otra manera maniatado por lo que dice y lo que no dice. Y eso de alguna otra manera le va a costar electoralmente, ¿no? Pero no existe en este momento, de ambos candidatos, sobre todo de Castillo, porque además quedó primero, acuérdate tú, y tiene de alguna otra manera la ola de Castillo está hacia arriba, pero es quien debería de tener mejores propuestas con respecto a los temas más sensibles que tiene este país. Por ejemplo, hasta ahora se está esperando que presente a su equipo técnico, porque era como una promesa de que iba a hacer algunas variaciones al plan original de Perú Libre, que es francamente un desastre, un montón de aspectos. Y lo que te comentaba en un primer momento le había puesto una cuota de ironía, porque por supuesto lo que revela es una manifestación de un autoritarismo latente en él, que también está latente, como no, en Keiko Fujimori, con otros matices, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Evidentemente, pero fíjate, yo no sé si es, a ver, no sé, no te podría asegurar, de alguna otra manera, viendo la candidatura de Castillo, no te podría asegurar si realmente lo que él tiene son propuestas o si le sale al calor de la campaña, en el fragor del discurso, le pueden salir de alguna otra manera algunas propuestas que él no las tenía pensado. A mí me parece, honestamente, que el tema de la Defensoría del Pueblo no lo tenía pensado y lo ha dicho de un momento a otro, y definitivamente es lo que ha creado ese pánico. Pero sí yo creo que atendiéndonos exclusivamente a su ideario, a su programa presentado, además por Vladimir Cerrón, sí existe, creemos, de alguna otra manera, cierta aversión de la clase media con respecto a su propuesta. Su propuesta es muy radical. Él ha dicho además que no va a acercarse a la clase, digamos, no va a acercarse al centro y que va a mantenerse en lo suyo, pero eso definitivamente no está convenciendo a cierta parte del electorado que lo buscaría de todas maneras, pero está buscando ese centro que no va a llegar. El tema de Fujimori es evidentemente también, hay algunas cosas, inconsistencias, pero yo creo sí que a diferencia de Fujimori y a diferencia de Pedro Castillo, yo sí creo que de Pedro Castillo hay una especie de propuesta de alguna otra manera geopolítica más consistente, con mayor fortaleza, que a diferencia de Keiko Fujimori, que más allá de lo que tuvo su padre, que fue digamos, una dictadura, un autoritarismo tropical, pero no obedecía a una especie de plan, no de plan, pero de alguna otra manera de corriente geopolítica como si existe en el caso de Castillo. Estás hablando de lo que se denomina el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI, con sus diferentes aspectos, como el Grupo de Puebla, como el Foro Sao Paulo, ¿no? Claro. Eso es, ¿no? Es un caso muy curioso porque
porque el Perú se ha mantenido muy al margen de esas principales corrientes. Acuérdate tú que Villantumala tampoco se escribió básicamente por la presencia de mucha gente, especialmente por Mario Vargas Llosa, que de alguna otra manera le dictó cierta hoja de ruta, pero con Pedro Castillo eso no va a suceder. Lo que sí estamos claros es que de alguna otra manera la clase media va a decidir el futuro de este país, y la clase media, tanto tradicional como emergente, están viendo todavía hacia quién va a votar. Por eso el voto de alguna otra manera que no se decide todavía es alto. ¿Sabe cuál es el punto ahí que es preocupante? Que dentro de las clases medias, por supuesto va a haber gente que quiere proteger su interés de clase, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene más o menos una cierta instrucción y un cierto direccionamiento, que son antifujimoristas acérrimos. Entonces, hay comentarios y posicionamientos que inclusive mucha gente dice que Castillo en sus condiciones actuales no podría implementar todas las medidas del plan original que tiene, que yo sí creo que sería una exigencia que lo varíe, ¿no? Como lo que hizo Enrique de Navarra, que dijo, bueno, París vale una misa, y se cambió de religión. Digamos que si quiere tener el poder, al menos que matice ese esquema tan cerrado, pero ¿cómo ves tú ese punto? Va a ser imposible porque, no solamente porque él lo quisiera, además porque existen además contradicciones internas dentro de la propia organización. Vladimir Cerrón es finalmente el dueño del partido, es digamos, de otra manera, el caudillo de ese partido, que nació por su propia voluntad, una voluntad además muy tosuda, muy marxista, muy leninista, muy política además. Pedro Castillo simplemente es un invitado. Pedro Castillo no, a ver, los congresistas que están allí finalmente pueden obedecer al presidente sin caso es elegido, pero también Vladimir Cerrón va a tener su cuota de poder. La política finalmente es poder, y los marxistas, los leninistas fundamentalmente, todo el leninismo es básicamente la teoría del poder, de cómo entrar al poder, cómo obtener el poder, la obtención del poder. Las revolucionarios profesionales es una teoría de Lenin. Entonces, yo creo que sí, que esta es un proyecto muy marxista, muy leninista, va a ser muy difícil que de alguna otra manera pueda cambiar la ortodoxia, ¿no? Eso va a ser muy difícil. Lo que sí he visto es que hay una situación, de alguna otra manera, en los términos leninistas, una situación pre-revolucionaria, o una situación revolucionaria en la que los que mandan ya no pueden obedecer a los mandados. Eso de alguna otra manera les hace y les conduce esa interpretación de la coyuntura bajo el leninismo, les hace decir a Cerrón que no va a cambiar ni un ápice del plan de gobierno, ¿no? Yo creo que en ese enfoque está un poco equivocado. Pero él ha mandado callar a Cerrón y ha mandado a callar a Zaira Arias también. Ha dicho que por lo pronto él habla y todo lo demás. Y por ejemplo, acá hay unas proposiciones de Jorge Chávez, que es un economista no muy conocido. No es una hoja de ruta, pero son algunos puntos que los vamos a conversar, de hecho, en el segundo bloque del programa, ¿no? Pero deben haber más bien algunos acercamientos de los partidos políticos o de los movimientos políticos, porque si no, francamente hay mucha gente que puede permanecer en las circunstancias de votar viciado, ¿no? Hay mucha gente que está indecisa, es más, supuestamente Castillo está en primer lugar y los que están indecisos en segundo, tercero recién viene Keiko, haciendo más o menos un balance de las encuestas que se han dado estos últimos días. Sí, pero acuérdate tú que primero el candidato ha dicho que no va a hacer ninguna variación. Y si hace una variación de hoja de ruta, es también una especie digamos, de trampa de percepción, porque podría decirse, uno es el Ollanta 2.0, ¿no? Y el Ollanta 2.0 no necesariamente le va a hacer ganar las elecciones. Entonces el candidato también se encuentra en una disyuntiva que si tiene que irse muy al centro, tiene que dar ciertas concesiones a las clases medias, y eso va a ser muy imposible porque él no solamente, la estrategia electoral de él es mantenerse en su línea, y es una estrategia electoral muy arriesgada, una estrategia que le puede llevar a la victoria, y la victoria significa que las clases medias puedan apoyarlo. Ahora, si tú ves dónde se ubican las clases medias, que se ubican básicamente en las grandes ciudades de las regiones y en Lima, te das cuenta que Castillo tiene que sacar mínimamente, un 60-40,
no sé, 45-55, si quiere, en Lima, si quiere ganar las elecciones. Si no gana Lima o no empata Lima, va a ser muy difícil que él pueda ganar las elecciones. Él tendría que ganar o empatar Lima o ganar, no lo sé, tendría que ser muy hábil para ganarlo. Pero al margen de que él pueda ganar en el norte, tendría que ganar Lima, y eso todavía ahora está muy difícil que gane Lima con la campaña que hay con respecto al comunismo y sobre todo con los traspiés que están cometiendo el candidato. Y todavía falta un mes, más de un mes y 5 días. Yo creo que va a haber sorpresas. Un mes es muy largo para una campaña de segunda Sí, vuelta. por supuesto. Va a tener algunas caídas a ambos candidatos. El tema es que no adelantan demasiado, pues, ¿no? Por ejemplo, esa campaña por el lado del fujimorismo, de terruquear a diestra y siniestra, hay mucha gente que no le acaba afectando el tema del terruqueo, o inclusive esta campaña anticomunista, que quizás si el Perú estuviese más equilibrado, ¿no? Si no estuviese, digamos, ahora padeciendo los estragos de la pandemia, podría haber resultado más efectiva. A mí me preocupa que hace todo ese bolsón de gente que vive en las periferias de las ciudades, en condiciones precarias, que no han recibido ningún tipo de asistencia de la sociedad, ni el Estado, ni nada, que pueden orientarse para el lado de Castillo. Como tú dices, el peligro que Castillo no está teniendo ningún tipo de concesiones, y ha hecho unas declaraciones alarmantes, ¿no? Autoritarias. El tema es que, sí, en efecto, ¿no? El tema es que hay que analizar muy bien el fenómeno de Castillo y cómo este fenómeno de alguna otra manera que sería ser el voto de protesta se manifiesta. Yo sí creo y estoy convencido de que es un voto de protesta contra el establishment y contra el Estado. No es necesariamente ahora, contra el Estado y con la política y con la forma del Estado, no es necesariamente un establishment, no es necesariamente un voto contra el establishment económico, sino tú no te puedes entender cómo Puno, cómo Juliaca pueden votar por Castillo, o como Junín, o como Huancayo, que probablemente es una de las ciudades más pujantes y más emprendedoras del Perú, como Puno, Juliaca, sobre todo Juliaca, pueden votar, o Arequipa, pueden votar por Castillo. O sea, tú no te explicas eso. La única explicación es que de alguna otra manera hay una especie de representación simbólica más allá de lo económico, más allá de lo social. Yo creo que la principal pelea es contra el Estado, la protesta es contra el Estado, un Estado que evidentemente es inservible, un Estado que faltan instituciones, pero finalmente tú te das cuenta que al último día, al final del día dices, oye, ¿quién ha pasado a la segunda vuelta? Dice, bueno, ha pasado Castillo y ha pasado Keiko Fujimori. Son dos tendencias de diferentes signos, una derecha conservadora y la otra izquierda conservadora, pero finalmente son populares. Por algo han pasado a segunda vuelta. Claro, evidentemente no con las cifras que se querían, pero hay una tendencia de que el Perú de alguna otra manera tiene todavía lo que se llama el conservadurismo sociológico y que las instituciones populares están muy presentes en el Perú, que están al margen de las instituciones formales. Cuando en este Perú se decía, por ejemplo, este Perú está calato porque no había instituciones y lo que hacía era, la propuesta era, hay que dar shock de institucionalidad, pero lo que no veías era que hay instituciones populares en el Perú que son muy fuertes, como la familia, los mercados populares, las rondas campesinas. Son instituciones que están permanentes ahí, que de alguna otra manera estas instituciones son tradición, son populares, son de muy pueblo, son del otro Perú. Entonces, estas instituciones populares normalmente no se ven. El fujimorismo conectó muy bien con estas instituciones populares. Rafael López Aliaga también ha conectado. El Castillo, evidentemente. Pues, Urresti conecta. Cuando tú te das cuenta quiénes son los candidatos que están arriba, o estuvieron arriba, te pudiste dar cuenta que el signo de conservadurismo socialista en este país es demasiado fuerte y que por eso las propuestas de izquierda, digamos, de izquierda mesocrática o liberalismo mesocrático, por eso no han podido dar. Yo creo sí que de alguna otra manera la candidatura de Castillo es un voto de protesta, pero no necesariamente es socialista. Lo que tú dices, el socialismo de alguna otra manera, el comunismo nace en momentos de excepción. Esto es un momento de excepción donde hay tres crisis: política, social, económica y probablemente institucional. Entonces, en esta situación, evidentemente, que es una situación de excepción, pueden ganar los comunismos. Sería la primera vez que, por ejemplo, la clase media podría votar en las urnas por el bolchevique, no por los bolcheviques. Nunca se ha visto en la historia, pero podría ser la primera vez. Ahora, Percy, y para cerrar esta parte de la entrevista, la elección de Pedro Castillo también, de otra manera, cuestiona ciertas certezas en la propia izquierda, que esa va a ser patria roja con respecto a su posición
con el CONARE SUTEP, qué va a hacer el propio SUTEP, qué va a hacer el Centro Patriota, qué va a hacer Verónica Mendoza, que ha dicho que va a apoyar, pero de alguna otra manera sabemos que están peleados con Cerrón. La izquierda también se está mirando el ombligo y no sabe qué hacer. Efectivamente, la gente no sabe qué hacer. Estos mismos movimientos tampoco no tienen mucha idea de qué cosa hacer. Keiko Fujimori no propone absolutamente nada sino mantener el modelo económico, luego todo el resto es panca. Y aparte que tiene el trasfondo de la legitimidad del fujimorismo, que, por ejemplo, prácticamente gran porcentaje de nuestra generación, que veo que somos prácticamente coetáneos, se han pasado años de años luchando contra el fujimorismo, pero la mayoría incidiendo en un antifujimorismo ciego que no ha tenido ninguna propuesta interesante, más allá de decir siempre no a Keiko y tal. Y bueno, ¿cuántas veces ya ha estado Keiko en la circunstancia de hoy? De una segunda vuelta, ¿no? O tentando la presidencia de la República, sin tener mayor mérito. ¿Qué es lo que está fallando? ¿O qué es lo que nos ha llevado, en tu percepción, a esta crisis? Qué buena pregunta. Lo que nos ha llevado es que la transición paniagüista no fue efectivamente ninguna transición. Y la Comisión de la Reconciliación y la Verdad, o la Verdad y la Reconciliación, no necesariamente fue una reconciliación. En el Perú no hubo un proceso de alguna otra manera de transición democrática. Lo que hubo es un proceso de veto y exclusión hacia el fujimorismo. Cuando llegó el gobierno de Paniagua, no propiamente Paniagua, sino muchas veces, muchos de ellos ministros, por ejemplo, ministros de la izquierda mesocrática, lo que hicieron no fue un gobierno de reconciliación, lo que fueron un gobierno de veto y exclusión. Si bien el fujimorismo sacó 2 o 3 congresistas al año siguiente, acuérdate tú que en el 2006 el fujimorismo ya tenía cerca de 20, 25 congresistas. De alguna otra manera querían vetar al fujimorismo y el fujimorismo no pudo vetar porque el fujimorismo tenía cierta rengrambe popular, entonces no pudieron hacerlo, pero básicamente empezó allí. Cuando tú te das cuenta cómo se dan todas las transiciones se dan de alguna otra manera mirando hacia adelante. La transición por ejemplo, la transición de ahí de la Torre en el año 1979, cuando él fue presidente de la Asamblea Constituyente, lo que hizo fue de alguna otra manera tratar de hacer una especie de encuentro, de pacto social en esa Asamblea Constituyente con todos los partidos políticos. Sin embargo, quienes reventaron la Asamblea Constituyente fueron la izquierda no quiso una especie de transición. A diferencia de Chile o a diferencia de España, donde las izquierdas y las derechas se dieron la mano, se dieron la paz y dijeron muy bien, vamos a empezar el camino hacia adelante, donde además la derecha fue quien justamente llevó los procesos de reconciliación y los procesos de paz, no fue necesariamente la izquierda, como en el caso de España, donde fueron los herederos de Franco. En el Perú, lo que no hubo fue un proceso de transición democrática, lo que hubo fue un veto y exclusión hacia el fujimorismo y después al APRA. Entonces, yo creo que ahí empezó, yo creo que este país necesita un nuevo proceso, una nueva reconciliación, para que la política de los fanatismos, la política de los dogmas, la política de la guerra de religiones termine. Fíjate, hasta el año 1990, en la Argentina, sucedía lo mismo en el Perú. Había una guerra de religiones entre peronistas y la Unión Cívica Radical. Había una guerra de religiones profundas que había separado a la Argentina, evidentemente con la herencia de las dictaduras de Galtieri y de Videla. Pero llegó Menem y después de Menem la guerra de religiones se acabó, porque Menem fue un hombre de pacto. Entonces yo creo que es necesario que haga un nuevo pacto, una nueva reconciliación entre las fuerzas, en diferentes fuerzas políticas, porque lo que se tiene que ver es una reconciliación de las fuerzas políticas y olvidarse de que tienes que excluirlas y que tienes que vetarlas como han querido hacer con el APRA, con el fujimorismo en los últimos años. Bien, es interesante que digas eso del veto y la exclusión. Tiene su parte de razón, cómo no. Mira, quisiera agregar que el tema con el paniagüismo, va bien, pese a este efecto aparente, fue indulgente con el fujimorismo. Fue indulgente porque permitió que la Constitución del 93 siga vigente a tal extremo que ahora, aún quienes puedan sostener que es una Constitución espuria por un tema de seguridad jurídica, por un tema ya pues también del tiempo transcurrido, y sobre todo porque no hay ocasión ni gente adecuada como para ser una constituyente, se tenga que mantener esta Constitución del 93.
A Paniagua le bastó borrar una firma cuando quizás él tenía que haber dejado sin efecto esa constitución, pese al riesgo inmenso, por supuesto, económico, de la seguridad jurídica, etcétera. Porque tú mismo estabas hablando del APRA. ¿Qué decía la Constitución de 1979 acerca de cuando ilegítimamente se deja sin efecto esa Constitución? Creo que es el artículo 307, ¿no? La famosa disposición final. Entonces, Sí, claro. que cualquier ciudadano que tenga la posibilidad de restituirla lo haga. No lo hizo Paniagua. Porque Sí. hay que reconciliarnos, pero también olvidar así nomás, digamos, los No. efectos y las acciones negativas de todos los bandos. No Ahí sé si eso podría ser viable, ¿eh? hay alguna cosa que es importante. Dime. La primera, por ejemplo, cuando tú evalúas la legitimidad en torno al voto y en torno a la participación, a la voluntad popular, a la voluntad general, vamos a un tema un poco de filosofía política, pero la Asamblea Constituyente, la Constitución de 1979, la Constitución de 1979 tuvo alrededor de participación de 35 o 32% ya de la población. La Constitución de 1999 tuvo cerca del 75-80% de la participación de la gente. Entonces, si tú quieres hablar de legitimidad desde ese punto de vista, es decir, de la soberanía popular, de la voluntad general a la soberanía popular, si tú quieres hablar así, yo te puedo decir evidentemente que la Constitución de 1992 es mucho más legítima porque había más participación de la gente. Pero ese no es el punto. Yo te podría decir que la población era en un porcentaje no proporcional, ¿no? Siempre año tras año va creciendo la población y van variando algunos datos. Sí, evidentemente, evidentemente la participación, o sea, hablamos no solamente en términos de la gente, sino en términos porcentuales. El 35% de la población de ese entonces votó a favor de la Constitución del 79 y el 75% a favor del año 92, votó a favor del 93, del Proceso Constituyente Democrático, 92, la Constitución nació en el 93, votó a favor de la Constitución. Es decir, podemos tener diferentes interpretaciones del tema, podemos tener la interpretación constitucional, además de decir que si bien la Constitución nace evidentemente de un régimen atípico, como un régimen dictatorial, un régimen autoritarista, eso no significa que pierda legitimidad o que pierda, eso no significa absolutamente nada. De todas maneras, ahí tienes el ejemplo de Chile, que siguió la Constitución de Pinochet, o tienes el ejemplo de España, que siguió la Constitución franquista. Entonces, ahora están pidiendo otras constituciones, pues. Pero eso es un tema la gente no se olvida, Iván. Pero eso es un tema que de alguna otra manera puede ser discutible. La gente pierde, a ver, con Bachelet hubo una reducción de la competitividad de Chile y todos los números de ahí, las inversiones también, de alguna otra manera, se redujeron. El ritmo que tenía de Chile de crecimiento con Bachelet se redujo, ha recuperado nuevamente. Las clases medias finalmente piden crecimiento económico. Si las clases medias no le das crecimiento económico, las clases medias van a tener que salir a la calle y evidentemente van a tener que querer, así como lo que pasa ahora, ¿no? En una situación como ahora, las clases medias emergentes quieren de alguna otra manera un voto de protesta. Ahora, yo sí creo que en este país falta una nueva reconciliación. Esa nueva reconciliación entre las fuerzas sociales tiene que ser a través de un pacto, evidentemente. Yo creo que sí, las constituciones se tienen que modificar. Algunas constituciones, como la del 93, si quieren rehacer nuevamente una constitución, la pueden hacer. Pero mira, acuérdate tú que, mira, de la constitución de 1993, una constitución que de alguna otra manera no solamente dio estabilidad, sino que en la constitución de 1993 había una reducción de la pobreza como nunca jamás en la historia de la República. Jamás en la historia de la República hubo una constitución como esta. Jamás. Jamás. O sea, si tú me dices la constitución de Sánchez Cerro, puede ser la constitución de Sánchez Cerro. Yo te digo en el momento que estaba Paniagua en el poder. En este momento, indudablemente que no habría nadie sensato que dijera hay que cambiar la constitución. Que casualmente yo, en 5 puntos que he expuesto acerca de lo que se le exigiría a Castillo, es que renuncie dentro de sus posibilidades a no apoyar que sea una asamblea constituyente, que ese es un tema en que se han empecinado sus congresistas, varios de sus congresistas, ¿no? Es imposible. No es un momento adecuado para que se dé una nueva constitución. Basta que cambien algunos artículos en una doble legislatura, como, digamos, dicta la misma constitución, ¿no? Ahorita no es momento de cambios constitucionales, probablemente. Va a ser imposible que eso lo haga porque no va a poder renunciar, ese es su caballito de batalla. Yo lo que creo es que
Yo lo que creo es que estamos frente a una izquierda absolutamente distinta, una izquierda que es muy sagaz, muy inteligente. Acuérdate tú que ellos son, o sea, yo cuando digo esto es la izquierda mesocrática no sabe nada de política, los que saben de política son los marxistas, esos saben de hacer Claro. política, esos saben hacer política, esos, para ellos la guerra es prolongada, la guerra es por, ellos están en un momento de recodo, Pues entonces yo creo tienen doctrina para eso, ¿no? tienen doctrina, tienen... Acuérdate que para ellos la política es básicamente filosofía y la guerra es la continuación de la, como decía Mao, ¿no? Mao y von Clausewitz. Pero yo sí creo que ellos tienen de alguna otra manera una estrategia, la estrategia de ellos llegar al poder. Yo no sé si Castillo tenga o tenga bajo el chistero, tenga pues, las posibilidades de poder cambiar la constitución. Él, yo sí creo que es una promesa de él. Yo sí creo que hay mucha gente que lo está apoyando, hay que ponerle atención a lo que está diciendo, a lo que está apoyando, las demandas. Exige la población, eso es importante poder decirlo. Y por el otro lado, que hay de alguna otra manera tiene que entender que se necesita evidentemente un cambio, una modificación de la Constitución en temas políticos, en temas de la gobernabilidad, que es importante, pero además necesitamos un cambio en temas económicos. Yo creo que sí es importante la descentralización, por ejemplo. Yo creo que es importante los gobiernos regionales, el rol de los gobiernos regionales en la economía peruana, sobre todo en temas de la recaudación, de la reforma tributaria, cosas importantes que los gobiernos regionales ya deben de hacer, sin embargo no lo hacen porque de alguna otra manera están maniatadas por la Constitución. Ahora, sí creo yo que Keiko Fujimori también debe fijarse en una cosa, la reforma del Estado. El Estado tiene que reformarse de alguna otra manera, tiene que ser más eficiente y efectivo, hasta ahora no lo es. En este Estado ha habido tanto dinero como jamás en la historia de la República y sin embargo hemos tenido casos de corrupción. ¿Qué hacemos con un Estado que es indolente, que es ineficiente, que es inactivo? Es un Estado que a pesar de tener dinero no es capaz de comprar camas UCI, incapaz de implementar plantas de oxígeno. Esas cosas definitivamente le corresponden al Estado. Mira, fíjate, Percy, Cuba tiene 3 o 4 órganos de instancias de representación de la ciudadanía. Cuba. El Perú tiene alrededor de 12 o 15 instancias de representación. Los consejos de coordinación local, los gobiernos regionales, los consejos de... En fin, es decir, el Estado puede hacer tanta planificación, depende a los gobiernos locales regionales. En este Estado se hace mucha planificación, lo que pasa es que se está planificando mal. Cuando la izquierda dice que no se planifica, no, sí se planifica, lo que pasa es que se planifica mal. En Cuba hay 3 o 4 instancias de planificación y probablemente ahí lo pueden hacer mejor. Pero en este país ha habido demasiada planificación y poca eficiencia. Indudablemente, pero a ver, tenemos todavía unos minutos y es muy interesante. Indudablemente quisiera seguir conversando contigo en otra oportunidad. ¿Cuál sería tu conclusión, a ver, acerca de qué candidato es menos nocivo? ¿Tú te atreverías a dar un diagnóstico en tu percepción? ¿Cuál de los candidatos es menos nocivo para el país? Mira, hay una... A ver, permíteme, para matizar, yo te digo así para matizar. O sea, Keiko representa estabilidad económica, pero se quiera o no, es la legitimidad del gobierno del padre. Se quiera o no, es una continuidad. Ella misma no existiría por propia cuenta. Ella es por el padre. Yo no le he escuchado hasta ahorita ningún mérito propio como para tentar siquiera una presidencia ni de una paja. Pero bueno, Castillo es un hombre que tiene serias limitaciones de instrucción, tiene además, ¿no?, este cenáculo de asesores marxistas, esta supeditación teórica cerrón. Es decir, pueden caminar el Perú hacia un despeñadero donde está la miseria, la ruina, la pobreza y todo. Pero tiene ese elemento que hablábamos de representatividad popular, que inclusive en algunas regiones que son pujantes y que tienen un desarrollo económico interesante, han dejado de lado un poco la economía por seguir esta especie como de representación primera, ¿no?, de un peruano llano y común que va a ejercer el poder y va a mandar a quienes los han juzgado por décadas, quizás siglos, ¿no? Que también tiene una onda medio milenarista, por ahí, Claro, Perú Libre. Claro, por favor. Ya con esas advertencias, hagamos una reflexión, unos Mira, 2 minutos para acabar. hay un libro, hay una película muy bonita que se llama Machuca. No sé si la has visto, es una película chilena. ¿Cómo se llama? Machuca. Machuca, sí, claro que sí. Machuca, claro. Ahí viste, hay una parte en el que el papá de Machuca se va en el carro. Machuca era un niño, evidentemente, niño de clase media alta, tenía amiguitos que sean hijos de obreros,
los excluidos de Chile, los rotos de Chile. En el carro va Machuca con su papá, Pinochet había dado un golpe de Estado y entonces dentro de la muchedumbre va Machuca con el papá, la mamá y la hermana van en el carro y el papá empieza a dar vítores y a dar viva la revolución y estar en contra de la dictadura y en contra del golpe de Estado. Entonces Machuca le pregunta a su papá, pero papá, ¿tú estás a favor de la revolución? Y le dice, oh, no, hijo, lo que pasa es que la revolución es buena para Chile, pero muy mal para nosotros. Nosotros tenemos que irnos para Miami. Entonces, eso es lo que pasa de alguna otra manera en el Perú. Probablemente hay alguna cosa de la representación política, sí, evidentemente hay demandas, pero demandas insatisfechas y resueltas, pero eso no necesariamente garantiza un gobierno de estabilidad, un gobierno de equilibrio, un gobierno que de alguna otra manera pueda dar predictibilidad. Pero no solamente eso, hay los ejemplos de los gobiernos que de alguna otra manera han seguido a la línea que pretende Cerrón y Castillo, y por ahí yo no creo que Perú pueda tener. Yo, fíjate, en el año 99, en el año 2000, 2001, No hay ningún tipo de bienestar por ese lado. La organización, alentamos la organización, promovimos la organización contra el fujimorismo en el año 99, 2000, cuando éramos todavía muy jóvenes, muy chicos, y de alguna otra manera podríamos tener la posibilidad de decir que peleamos con un régimen que no tenía la capacidad que podría tener un régimen con Chávez, ¿no? Tú te bajaste con una marcha de los Cuatro Suyos, que fue gigantesca, sí, pero no fue multitudinaria, pero te bajaste, sí, a un gobierno, pero tú puedes sacar 20 marchas, 30 marchas y no vas a poder sacar a Maduro. Yo no creo que eso pueda suceder en este país, y nada, yo lo que creo es que en este país necesitamos predictibilidad, necesitamos libertad para y necesitamos cero mercantilismo de algunos empresarios que de alguna otra manera ven el Estado como su rancho, y eso es lo que necesitamos, y eso es lo que nos ha llevado a esta crisis de gobernabilidad y a estar entre la espada y la pared. Iván, te dejo un tema ya no para hoy, pero de repente lo desarrollas en alguna columna o lo discutimos en otro momento. Pero mira, yo estaba pensando, digo, si ahora no se da una respuesta a toda esta muchedumbre, ¿no?, que está insatisfecha, que no tiene ninguna dirección ni sentido de representación, y hay un gobierno ciego a sus demandas, sale un personaje como Antauro Humala, que ya está por su condena, no sé si ya la cumplió o está por salir, no necesita ya ni indulto para eso, y puede realizar ahí un movimiento y una fuerza que pienso que por la brutalidad suya, no en comparación a Castillo, podría ser verdaderamente un inicio de una dirección hacia el despeñadero que estábamos viendo hace rato. Mucho más grave que esta situación actual. Yo no creo que eso es muy difícil. Antauro Humala es un anticomunista. Antauro Humala ha peleado contra el comunismo, ha peleado contra las huestes de Sendero. Antauro Humala es un anticomunista como Ollantumala. Pero sabes que hay muchas gente que siendo de la izquierda se pliegan a él. Sí, porque el populismo de alguna manera, ¿no? El populismo de alguna otra manera puede encarnarse de izquierda y derecha, pero finalmente representa cierto orden y la gente va más por el orden que la propia ideología. Entonces, Antauro es eso, Antauro es el nacional populismo, es el populismo nacionalista, y eso es lo que... Antauro no es un comunista, al contrario, es un anticomunista, es una especie de, efectivamente, es una especie de no sé si fascismo popular, pero es una especie de proyecto nacional popular, un poco de proyecto nacional popular, y yo creo que ese es yo creo que incluso para Antauro sería mucho más fácil gobernar ese país, porque habla con los empresarios y le dices, oye, ¿me vas a dar o no me vas a dar? Los empresarios finalmente, él lo único que tiene atrás de sí es el desarrollo nacional popular. Él no tiene una especie de proyecto comunista, proyecto hacia tal, él no cree en eso, él es un socialista en el sentido de la sociedad, que la sociedad debe velar por el bien común, que son conceptos absolutamente distintos al socialismo, a las tesis teóricas del comunismo. Acuérdate tú que Hitler, por ejemplo, decía que ellos también eran socialistas, y le decían, pero ¿por qué eres socialista? Y Marx decía, no, Marx nos ha quitado a nosotros la palabra socialismo, porque nosotros somos hemos sido una especie de gen, hemos sido especies de sociedades
de bien común, no somos una sociedad individualistas, hemos sido, los germanos y teutones hemos sido una sociedad de alguna otra manera que velaba por el bien común. Él nos ha quitado a nosotros la palabra socialista, nosotros somos socialistas, pero no en el sentido marxista. Yo creo que Arturo Humala es un socialista no en el sentido marxista ni comunista, sino en el sentido nacional popular. Son dos tradiciones distintas. Ya, mira, eso está perfecto, el nivel de la teoría, pero digamos, a nivel de actores sociales, hay cualquier cantidad de gente de izquierda que reclama y se pliega a Tauro, y es algo que es preocupante porque, como te decía, desde mi percepción, a Tauro es todavía un peligro mucho más grave que cualquier otro. Igual, porque si se plegara con los empresarios, los mismos marxistas que se quisieran plegar con él y que les parece muy simpático, hay cualquier cantidad de testimonios, se pondría en una oposición, así que se vienen unos años bien turbios. Iván, te agradezco, te comprometo para conversar más adelante con más detenimiento. ¿Y dónde te pueden seguir, digamos, los telespectadores? ¿Escribes en El Montonero, aparte, qué otros medios? En El Montonero, escribo creo que en El Periódico también, hay un nuevo medio por ahí, muy bueno y muy interesante, bastante sí, interesante. Y en Montonero, ahí estamos todos los miércoles, sale mi columna. Perfecto, Iván. Gracias, Iván. Estamos en contacto. Vamos, Radio Miraflores, con el segundo bloque del programa. Adelante.
Bien, retomamos Libertad Bajo Palabra. En este bloque final vamos a conversar Jorge Chávez, reconocido economista y hombre de un activismo político muy importante esta última temporada, incluso ha sido recientemente candidato a una vicepresidencia, y en esta circunstancia de crisis y de desorden, de desorganización, ha tenido el acierto de hacer 10 proposiciones como una especie de garantía, no una hoja de ruta, pero sí para que los candidatos tengan una disponibilidad más democrática y amplia que la que de por sí han manifestado en ese momento. Bienvenido, Jorge, una vez más. Adelante. Muchas gracias por la invitación, es un gran gusto estar presente en tu programa. Coméntanos acerca de esta propuesta tuya, de tu colectivo, Reverdecer. A ver, dale a entender a la teleaudiencia la importancia y cómo se han concretado estas medidas. Sí, bueno, Reverdecer es un colectivo de la sociedad civil, es un movimiento cívico político que trata de rescatar los valores de los peruanos, de un renacimiento de los valores en la práctica política y en la práctica del día a día también en general, ¿no? De todos los peruanos. Y bueno, nos encontramos en esta coyuntura tan amarga de una primera vuelta muy fraccionada, con cantidad de partidos políticos que han competido, y con una segunda vuelta que nos lleva a tener que decidir entre dos opciones minoritarias que juntas apenas representan el 18,5% del total del electorado, y con posiciones extremas y con experiencias políticas que nos genera muchas dudas por ambos lados. Por el lado de... Efectivamente. Por el lado de Perú Libre, con su candidato Pedro Castillo, que es un partido político que tiene una base ideológica marxista-leninista arcaica, ni siquiera renovada. Su presidente de partido es el señor Vladimir Cerrón, que se ha quedado en las lecturas pafetarias del marxismo-leninismo y ni siquiera pues se ha puesto a revisar lo que es el posmarxismo o las posiciones socialistas más de avanzada, ¿no? Entonces, y el señor Castillo, que me parece un sindicalista con sensibilidad social, no es un marxista-leninista ideológicamente estructurado en esa ideología, más bien lo veo como una persona pragmática, pero que ha tenido vínculos con personas de extrema izquierda, como gente vinculada, digamos, al Movadef, ¿no? Pero él mismo no lo veo, digamos. Inclusive, hoy mismo vi una entrevista que le hicieron a Jaime Altaos, que es una persona bien crítica, ¿no? De la posición de Castillo, y no, también reconoce que él no es Movadef, ¿no? Pero ha tenido en su pasado vínculos en algún momento, ¿no? Bueno, ese es, pero... Yo sí creo que comparte esa posición. Claro, bueno, pero, o sea que no hay que terruquearlo tampoco, porque yo creo que el error que se ha cometido es en terruquear, ¿no? Todos son terroristas. Y hay que distinguir, porque más bien lo más preocupante es el vínculo con Cerrón, ¿no? Que sí es un tipo que tiene un planteamiento del modelo cubano y reflejado en Venezuela. En cambio, lo que tiene en su cabeza Castillo es más el modelo boliviano de Evo Morales, que es distinto porque no es un modelo ni siquiera socialista, y es en realidad de economía mixta y con un sentido muy nacionalista en lo que es el gas, ¿no? Pero en el resto no.
En el resto ha seguido funcionando todo igualito. Lo que pasa es que ahí en el gas el Estado ha absorbido excedentes y los ha invertido bien en infraestructura, sobre todo, y en mejora de la educación, la salud. Entonces ha sabido hacer las cosas bien. Y ¿cómo lo ha hecho? Lo ha hecho porque se ha rodeado de un equipo profesional altamente calificado. Llamó a Arce, que es un PhD de una de las mejores universidades del mundo, y le pidió que le arme un buen equipo. Y entonces cuando tú tienes un buen equipo, puedes hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces hay una diferencia abismal entre lo que ha sucedido en Bolivia y lo que ha sucedido en Venezuela. Ahora, el modelo boliviano también tiene su lado feo. En el plano político es una dictadura disfrazada de democracia, ¿no? Con mucha autocracia por parte de Evo Morales. Bueno, eso ha cambiado un poco porque Evo Morales supimos que tuvo que exiliarse y finalmente Arce es el que ha asumido el mando como presidente. Pero ha pasado por coyunturas bastante dictatoriales y de abuso de poder y contra gente crítica, ¿no? Sí. Entonces, tampoco es un modelo de democracia, ¿ya? Pero sí constituye un avance en el plano de la revalorización que se ha hecho de lo indígena y de las comunidades nativas, y eso sí tiene un valor importante, ¿no? En sociedades como la boliviana y la peruana, donde tenemos muchas comunidades nativas y campesinas que han sido olvidadas por el Estado y que desde la derecha quieren muchas veces destruirlas, ¿no? Como los planteamientos de Hernando de Soto de tratar de cotizar sus tierras en los mercados internacionales para que vendan y desaparezcan, salgan del mapa, y cosa que las mineras entiendan directamente con los que compren esas tierras, ¿no? Es un exceso de su sentido tan privatístico. Te quería comentar, Jorge, acá lo que se estaba esperando en el curso de esta última semana es que Castillo presente a su equipo técnico, porque lo más grave que tiene Perú Libre es que no tiene un cuerpo de técnicos. Tú eres un especialista en ese campo. ¿Tú conoces algún técnico, algún referente de Perú Libre? Están haciendo una convocatoria, he visto ahora último. Habría que ver cómo evoluciona eso. No conozco ninguno, pero Evo Morales supo reconocer sus limitaciones, porque él no tenía una preparación como estadista, ¿no? Porque para ser estadista hay que estudiar muchísimo, ¿no? Muchísimo, quemarse las pestañas y además conocer profundamente distintos temas sectoriales, ¿no? Y también comprender de manera multidisciplinaria los problemas. Y eso no es tan fácil. Tendría que, para tomar con seriedad la candidatura de Castillo, él tiene que rodearse de gente de muchísimo nivel. Si no, yo creo que los peruanos no podemos darle el voto a una persona, por más voluntad que quiera, manejar las riendas de un país tan complejo como Perú. Yo creo que no hay que perruquear, pero sí exigir, ¿no? Exigir seriedad. Si tú quieres aspirar a la presidencia, bueno, pues tienes que mostrarnos que lo vas a hacer bien, o mínimamente darnos una esperanza de que lo vas a hacer bien. Y por otro lado, yo también le exigiría que se separe del señor Cerrón, ¿no? Porque la verdad, esa es una influencia muy negativa. Hay corrupción en su gestión en el gobierno regional de Junín, hay obras sobredimensionadas, y todavía él ya ha sido juzgado y encontrado culpable por ahí, me parece que en un caso o dos casos, pero hay otros casos en los cuales va a seguir siendo juzgado, porque hay muchas irregularidades durante su gestión. Y además que los principales índices sociales durante su gestión empeoraron. Fue una mala gestión. Entonces, si él quiere poner como ejemplo de lo que sería el manejo del Perú bajo las riendas de su partido, tal como él lo manejó en Junín, en realidad estaríamos hablando de
perjudicar tremendamente a los peruanos porque empeoraríamos, como se ha visto que en Junín empeoraron las cosas. Efectivamente. Ahora, Jorge, entremos ya para ir yendo hacia el final, el tema de estas propuestas de reverdecer, estos 10 puntos que debieran suscribir los dos candidatos y que inclusive he visto que están haciendo una recolección de firmas, etcétera, ¿no? A ver, Sí. coméntanos, Jorge, por favor. Hemos hecho una convocatoria abierta a todos los ciudadanos peruanos para que respalden esta propuesta de pacto de gobernabilidad bicentenario, ¿no? Que contiene 10 que nosotros le denominamos mandamientos de gobernabilidad. Primero, respetaré la democracia, el equilibrio de poderes, la resolución de los conflictos políticos a través del diálogo, ¿no? Y el respeto a la autonomía de los poderes del Estado. En segundo lugar, dar prioridad a un plan de emergencia, por lo menos durante 2 años. Plan de emergencia más reforma del Estado, para poder poner al Estado al servicio de los ciudadanos. Y esto no se puede hacer si desde el saque quiero yo hacer un cambio de constitución. Porque hacer un cambio de constitución nos va a distraer totalmente de la emergencia que estamos viviendo, que muchas familias de peruanos están perdiendo a sus familiares, se están muriendo, otros están contagiados y hay un sufrimiento enorme, hambruna inclusive en muchos hogares, y no podemos estar jugando a cambios constitucionales en los primeros 2 años porque esta pandemia va a durar. A pesar de las vacunas, tenemos que vacunar bien, rápidamente, acelerar el proceso de vacunación. Al ritmo actual nos demoraríamos 5 años en vacunar a todos los peruanos. Entonces, eso no puede ser, tenemos que acelerar, pero es más, ya sabemos que la pandemia va a continuar llegando porque los virus van renovándose, van cambiando y pueden haber nuevas olas de contagio durante mucho tiempo. Inclusive la efectividad de las vacunas va a declinar ante nuevas variantes que puedan surgir. Así que necesitamos 2 años por lo menos de centrarnos a combatir esto y generar resiliencia en nuestra población. Resiliencia significa capacidad de recuperación, capacidad de resistir. No podemos seguir teniendo al 80% de nuestra fuerza laboral dependiendo de ingresos que son del sector informal. Tenemos que hacer que los pequeños micronegocios, que es donde se emplean la mayoría de los peruanos, sean rentables, sean sostenibles, sean competitivos. Entonces el Estado tiene que volcarse hacia la base de la pirámide económica y social, y la economía social de mercado, que está en la Constitución solamente en la letra, tenemos que convertirla en una realidad, porque actualmente lo que tenemos es un mercantilismo, o sea, grupos de poder, monopolistas y también mafias que han capturado entidades públicas, han capturado congresistas, capturado autoridades. Así hemos tenido casos como PPK, etcétera. O sea, la culpa no la tiene el Estado, que es corrupto. El Estado es corrupto porque hay corruptores. Y esos corruptores son estos grupos que financian campañas electorales con millones de millones y luego hacen arreglos bajo la mesa para sacar leyes, para sacar normas, y prácticamente el país ha estado a su merced. Por eso es que hemos tenido y tenemos un sistema de salud paupérrimo, uno de los peores países en la cuestión sanitaria. Tenemos una educación de bajísima calidad, ¿no? Y tenemos inseguridad ciudadana, tenemos pobreza, la mayor parte de los peruanos vive en viviendas que no tienen siquiera condiciones mínimas, viven hacinados, viven en zonas de alto peligro, las ciudades son caóticas porque se ha seguido esta estrategia mala vida, a mala hora que el Perú se montó a esta estrategia de regalar títulos de propiedad para incentivar la toma de tierra,
tráfico de tierras, las ciudades han crecido en forma caótica. Todo esto hay que cortarlo y establecer un sistema de planeamiento del desarrollo y manejo del territorio de manera organizada para justamente evitar que haya corrupción y un Estado que se convierte en árbitro, ¿no? Un Estado que logre por fin convertir en realidad la economía social de mercado. O sea, de los mercados funcionen, que haya competencia y no que haya las grandes concentraciones que hay en Perú, en muchos de los sectores económicos, donde pocas empresas son las que detentan gran parte de la oferta y no hay suficiente competencia. Entonces el Estado tiene que promover la competencia y para eso al Indecopi hay que darle categoría de constitucional, una autonomía a nivel constitucional como la tiene el Banco Central de Reserva y tiene que tener recursos asignados para poder actuar bien. Es una buena entidad Indecopi, pero hay que fortalecerla. Como se podría fortalecer también a CEPLAN, que hay un montón de, digamos, entidades que tienen esquemas más o menos positivos, pero que no tienen mayor respaldo ni efectividad, ¿no? Pero te quería preguntar... El CEPLAN debería convertirse en un ministerio de planeamiento. A ver, Jorge, sí, de acuerdo, pero te digo, todo lo que me has comentado acerca de cómo se ha desconocido lo que existe en la letra de la Constitución, que se puede cuestionar cualquier cantidad de cosas, no tanto la efectividad ha sido en gran medida fruto de la Constitución, pero las modificaciones que se dieron al sector de política dentro de la Constitución y luego la praxis que yo creo que la imprimió Fujimori y que la han continuado todos los gobiernos que han venido luego de él, ¿no? Han descrito este desconocimiento de la letra constitucional. Entonces yo digo, en esta coyuntura, o sea, prácticamente Keiko tiene todo ese trasfondo de lo que ha significado el fujimorismo para el país, por los dos lados, ¿no? Entonces, ¿qué opción habría? Esperar que Castillo accediese a ser más amplio, a modificar este plan originalmente tan cerrado de Cerrón, ¿no? ¿Cuál sería tu percepción acerca de a dónde se puede orientar la gente? Hay mucha gente, creo que es el 30%, ¿no? De la población que ha sido encuestada, sale que están indecisos o que de plano van a votar viciado. ¿Cómo ves ese tema, Jorge? Bueno, por eso la importancia de un pacto de gobernabilidad. Mi posición es, primero, como condición primordial, que ambos candidatos firmen ese pacto para yo poder votar por ellos, ¿no? El que no firma el pacto no merece mi voto, ¿no? Y entonces, si yo veo que mi candidato hoy es Castillo y no firma el pacto, pues me puedo mudar a voto viciado. O si no, inclusive me puedo mudar a Keiko si es que Keiko firma el pacto. O al revés, si Keiko no firma el pacto, me puedo mudar a voto viciado, o si no, me puedo mudar a Castillo, si Castillo firma el pacto, y al mismo tiempo yo creo que otra señal para mí sería que se distancie el señor Cerrón, ¿no? Tome distancia claramente de él. Y la mejor demostración que toma distancia es que se rodee de un equipo de primer nivel, porque esa sería ya movería la gravitación de la toma de decisiones hacia un lado distinto que el señor Cerrón, que tiene cerrada la cabeza en un planteamiento cubano que al Perú no le conviene para nada, porque sería lanzarnos a un precipicio con ese tipo de discurso. Absolutamente, de acuerdo, Jorge. Ahora, ¿dónde, digamos, la teleaudiencia, la ciudadanía puede llegar a acceder a este documento, a suscribirlo? Coméntanos algunas referencias para que puedan ubicarlo. Yo lo voy a compartir ahora mismo en los comentarios del programa, pero dilo tú. Lo hemos difundido por las redes sociales, por Twitter, Facebook, y lo vamos a seguir difundiendo. Está en Google también. Y bueno, todos pueden firmarlo. No cuesta nada firmarlo, simplemente ingresas al Google
en petitorios, ¿no? Este es un petitorio de Google, y revisas el pacto. Y si tú estás de acuerdo con lo que contiene este pacto, con estos 10 mandamientos, simplemente dices que estás de acuerdo y inclusive puedes también compartirlo con tus amigos, con tus contactos, para que de esa manera podamos lograr que más peruanos puedan respaldar esto que va a beneficiarnos a todos. Porque, ojo, que acá Castillo no podía decir, oye, yo no firmo porque yo ya he dicho que no voy a cambiar mi plan de gobierno por una hoja de ruta, al estilo que lo hizo Humala. No, porque este pacto no es una hoja de ruta. Una hoja de ruta tiene un carácter programático. O sea, te dice hacia dónde va a ir tu gobierno. Este pacto no te dice hacia dónde va a ir tu gobierno. Te dice simplemente qué cosas no voy a hacer. Es como los 10 mandamientos de la ley de Dios. O sea, yo no voy a matar, ¿no? No voy a jurar a Dios en vano, ¿no? No voy a faltar a mi padre y a mi madre, ¿no? Esas cosas dice el pacto, o sea, qué cosas no se pueden hacer para evitar el descalabro de nuestra democracia, el descalabro de nuestra economía. Porque si bien la economía no ha generado todos los beneficios que se debieron generar para las grandes mayorías, no es porque tengamos una reglas de juego constitucionales que están totalmente mal diseñadas. O sea, hay ahí reglas importantes que son favorables. El problema es que en la práctica se ha instaurado un mercantilismo que lo han revestido de liberalismo. Te lo han empaquetado como si fuera, oye, esta es una economía de libre mercado. Y nos han contado también de que este es un milagro económico que había reducido la pobreza tremendamente, pero ciertamente la pobreza monetaria se redujo, pero lo que no nos dijeron es que el nivel de vulnerabilidad de la población siguió siendo más del 50%, y ahora con la pandemia subió a más del 60%. Entonces, siempre nuestra población estuvo al borde de la línea de pobreza. Y además, en términos de necesidades básicas insatisfechas, el nivel de pobreza es mucho mayor. Entonces, esa es la situación. Y no puede ser que después de prácticamente cerca de 30 años de haber aplicado un modelo supuestamente de mercado, pero que no lo ha sido, sino mercantilista, tengamos gente que sigue prácticamente viviendo igual que antes, en el mismo cerro, con los mismos adobes, con los mismos, las mismas esteras, ¿no? Las mismas falencias, sin servicios básicos, sin agua, sin desagües. Es una desgracia, claro. Una desgracia, Sí, ¿no? mira, eso tiene que cambiar. A ver, por supuesto que las necesidades están ahí y la gente está pidiendo que haya un cambio. Eso Así ya es. es algo inequívoco. La gente lo está pidiendo, se está muriendo la gente porque no se han dado precisamente ningún tipo de medidas que aseguren. Pero un cambio con una mejor calidad de vida, responsabilidad, ¿no? Por un supuesto, cambio por supuesto. con rumbo claro, ¿no? Y porque Claro. en el cómo están los problemas. Puede ser que el señor Castillo tenga muy buena sensibilidad y quiera lo mejor para el país, pero si no sabe cómo, como un médico que dice, ya, tú estás con gangrena, pero ¿qué voy a hacer? ¿Te voy a cortar la pierna? ¿Cómo voy a curarte? Sé exactamente, o se te va a morir el paciente en el camino. O sea, el Perú es un país muy complejo. O sea, en el cómo, en los detalles, está justamente la madre del cordero. Y para eso se requiere, por eso los partidos políticos deben ser bien organizados, deben tener equipos de plan de gobierno muy sólidos. Si no, ¿cómo le vas a dar tu voto a alguien que no está preparado para gobernar? Todavía está a tiempo de hacer algo. No entiende todo eso, sí. Vemos que está a tiempo, pero a ver, vamos a ver sintetizando, digamos, lo fundamental es que se desista del tema de una asamblea constituyente, porque se vuelve francamente un infierno tanto por el tema práctico, como creo que yo también en el aspecto teórico, puede ser un tiro que le salga por la culata. Yo no comparto
la idea de cambiar totalmente la Constitución. Yo creo que hay que hacer modificaciones. Inclusive tengo totalmente claro en la cabeza qué hay que hacer con la Constitución. O sea, hoy en el momento no lo vamos a discutir, pero en cada punto lo hemos desarrollado ya a nivel de detalle y hay muchas coincidencias con cosas que he escuchado, ¿no? Pero en un lenguaje muy genérico, ¿no? No tienen ideas concretas. ¿Cuál es la reacción concreta? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Para qué voy a generar todo este cambio? Bueno, pero aún asumiendo, a ver, que tenga razón y que hay que cambiar toda la Constitución. No lo hagas en plena pandemia, pues. Claro. Porque vas a ahuyentar la inversión. Nadie va a invertir mientras estás haciendo la nueva Constitución. Todo el mundo va a querer ver cuáles son las reglas de juego nuevas. Entonces, la inversión se va a venir abajo. Nadie va a confiar en el Perú, ¿no? Las tasas de interés van a subir. Bueno, de hecho, el dólar ya se está disparando desde ahora, porque la mayor probabilidad, de acuerdo con las encuestas, es que gane Castillo, ¿no? El otro punto era que se distancie de Cerrón, y que tenga una apertura hacia las diferentes fuerzas políticas que le puedan proporcionar técnicos acreditados, que siempre debe haber un equilibrio entre teoría política y la cuestión técnica de gestión, ¿no? Que muchos se dejan pues de soslayo acá en el país. Ya, yo tengo la impresión que Pedro Castillo está buscando un distanciamiento, pero no sabe cómo hacerlo, porque no lo rodea gente que le permita ayudar a hacer ese cambio. Entonces ahí es como un círculo vicioso, ¿no? Pero que tiene que resolverlo, porque yo creo que al final, mire, por más que él salga bien las encuestas, ya hemos visto en Ecuador cómo cambian las cifras al momento que eliges. Tú llegas al ANFO y dices, oye, me gusta mucho Castillo, pero lamentablemente no puedo entregarle las riendas del país, ¿no? Voy a tener que votar el patrimonio, dice, ¿no? Porque la gente está asustada por las estatizaciones, las expropiaciones. Claro. Hay gente que así sea mucho o poco lo que tienen. Bueno, el patrimonio es el patrimonio, ¿no? Y te iba a decir, mira, dentro de lo del plan, y estamos de acuerdo que tiene que cambiarlo, ese enfoque cerrado, de Cerrón y todo lo demás, pero así como está ese plan, ¿cuáles serían las propuestas que atentarían más gravemente contra la economía, contra la sostenibilidad macroeconómica, que nos dejaría mal ante los ojos del mundo? Coméntanos al menos dos, y luego siempre en la onda de que pueda él hacer las variaciones, ¿no? Bueno, ¿qué es lo más grave que has hallado ahí? No pagar la deuda pública es un tema que al Perú le haría un daño tremendo, ¿no? Porque inmediatamente perderíamos la calificación de riesgo de inversión, las tasas de interés subirían, fuga de capitales, en fin. Luego, hablar de expropiar, ¿no? Y de irse contra los fondos de pensiones privados, ¿no? Tú puedes hacer reforma del sistema privado, pues, pero tienes que, si tú no vas a respetar los ahorros de las personas, eso definitivamente va a generar una estampida, ¿no? O sea, ya tú anuncias que vas a tomar los fondos de pensiones y los vas a distribuir entre todos los trabajadores. Entonces ya no va a ser un fondo de cada quien. Bueno, eso es lo que es el mensaje muy claro. O sea, córrete del Perú, lárgate, ¿no? Entonces todas las clases medias, por acá no se trata de los ricos y los pobres, ¿no? La clase media es mucho más importante que los ricos y los pobres. La clase media, mira, todos los que viven en Comas, en San Juan del Lurigancho, ¿no? Puente Piedra, en fin, gran parte de las personas que viven ahí o en el cono sur de Lima son gente de clase media, no son pobres, son gente de clase media emergente. Trabajan de manera informal, pero tienen ingresos que son mayores al mínimo, no son pobres, o sea que cubren más que la canasta básica. Y son microempresarios, pequeños empresarios, lo que quieren es prosperar en sus negocios, ¿no? Claro, el discurso de Castillo
tiene también una propuesta para ellos. Le dice, sí, yo te voy a ayudar. Pero al mismo tiempo dices que vas a irte contra los ahorros. Esa gente no te va a creer. O sea, en el camino se va a correr. Entonces va a buscar que irse del país, al estilo de Venezuela. O sea, va a comenzar a haber migraciones tremendas de peruanos que van a buscar dónde irse. Jorge, ha sido muy interesante y como siempre de provecho poder compartir una conversación contigo. Llegamos ya a la parte final del programa, estamos en el límite. A ver, dinos algo último, brevemente, para un minuto. Lo peor y nos despedimos. Que la gente que se va del país es la gente más preparada. O con más plata también, claro. Indudablemente los millonarios se van primero, pero perfecto. Entonces, Jorge, vamos a ver si seguimos conversando y ojalá que le puedan prestar atención a este documento que yo sí lo considero importante y ojalá que el resto también de actores Pacto de Gobernabilidad Bicentenario. Se presten a esto, ¿no? El Pacto de Gobernabilidad Bicentenario del Movimiento Reverdecer. Ya saben, búsquenlo en Google, estos 10 mandamientos de gobernabilidad. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Percy. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Ya nos vemos en una nueva ocasión en Libertad Bajo Palabra. Buenas noches.